Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Qué gusto que estés aquí, qué gusto tenerte en otro video. Continuando con esta tendencia que empezamos, te hablé la sesión pasada de lo que son los trastornos del estado de ánimo, para comenzar o dar pie a lo que son los trastornos depresivos. Antes de enfrascarme ya propiamente con el tema de trastornos depresivos, te quiero recordar, bueno, como siempre, comparte el canal, comparte el video, dale like, activa la campanita. Es muy importante para que así me ayudes a continuar con este proyecto del canal de YouTube y sobre todo para que llegue la información a los oídos que necesitan escucharla, ¿sí? Yo creo fervientemente en que entre todos podemos hacer mejor este mundo y sobre todo lo podemos hacer a partir de la conciencia y de compartir información verídica. Hay mucho en las redes. Si tú te pones a buscar en internet vas a encontrar todo lo que yo te voy a decir ahorita. Pero el punto es saber interpretarlo y saber usarlo, ¿sí? No solamente repetir. Entonces vamos a enfocarnos a esto, como te digo, ayúdame a llegar a más gente y bueno, por lo otro, ya sabes, todas las preguntas que me escribas, con todo gusto siempre las respondo, ¿sí? Me tomará de repente un poquito de tiempo y demás, pero ahí vamos, ¿va? Bueno, sin más, vamos a seguirnos. Y hoy el tema ya es entrar a lo que son los trastornos depresivos. Antes de comenzar a hablarte de la depresión mayor y sus subtipos y demás, te quiero explicar bien a bien qué es el trastorno depresivo, ¿no? El trastorno depresivo se caracteriza por un estado de tristeza de una intensidad y duración importante. Importante porque esta intensidad y esta duración del estado de tristeza va a alterar tu funcionalidad en el mundo. Va a disminuir tu interés con las cosas que antes te daban placer y gusto y va a afectar tu capacidad de sentir placer con algunas actividades, ¿no? Fíjate bien, de entrada estamos hablando que es un estado de tristeza tan potente que te anula la capacidad de sentirte y funcionar de manera mayor, de manera regular, ¿sí? El término depresión se utiliza especialmente para referirse a cualquiera de los trastornos depresivos. Esto es muy importante. No hay una depresión, sino depresión es el término acuñado para diferentes trastornos de los cuales ahorita te voy a hablar, de acuerdo con el DSM-5, que ya como te he dicho es el manual de diagnóstico estadístico de los desórdenes mentales, ¿no? Y estamos en la versión 5. Ahora bien, los tipos, de acuerdo con con este manual, los tipos de trastornos depresivos son los siguientes, ¿no? Y cada uno tiene su propia sintomatología. Trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo persistente, también conocido como distimia, que de hecho por ahí me hicieron varias preguntas sobre lo que era la distimia. En el siguiente video les haré la diferencia, ¿no? Hay un estilo de trastorno depresivo que es otro trastorno depresivo especificado y no especificado. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de trastorno depresivo califica como depresión porque no califica como trastorno ansioso o como trastorno bipolar, pero cumple con los rasgos y requisitos mínimos para caer en depresión, pero no califica dentro de los otros tipos de depresión, ¿sí? También se puede conocer como depresión de corte atípico. Otros, otros tipos de trastorno que entran en el corte depresivo es el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo debido a otra enfermedad o trastorno depresivo concomitante y el trastorno depresivo inducido por sustancias y fármacos. Estos últimos tres no son o no califican plenamente como trastornos depresivos porque lo que tienen es que son funcionales a partir de un evento exterior, ¿sí? El trastorno disfórico premenstrual se presenta obviamente durante el proceso de las mujeres de la menstruación y tiene que ver directamente con todo este movimiento hormonal que ellas viven. El trastorno depresivo debido a otra enfermedad es a partir de la desregularización química y bioquímica del cuerpo que lo lleva a un estado depresivo. Simplemente te lo pongo así. Piensa cuando te ha dado una gripa muy fuerte, tu estado de ánimo baja. Bueno, pues eso en algunas personas susceptibles los lleva a un estado depresivo. Y el trastorno depresivo inducido por sustancias y fármacos,
bueno, todos sabemos que, por ejemplo, un estado alcoholizado o un consumo, por ejemplo, fuerte de marihuana lleva a un estado deprimido, y este estado deprimido lleva o puede llevar a un trastorno de depresión. Es muy importante entender que para la depresión no hay edad. Se oye como también para el amor, ¿verdad? Pero bueno, para la depresión no hay edad porque hay muchas circunstancias que pueden activarla. Los estudios dicen que se detona normalmente en los periodos de adolescencia o de adulto joven, es decir, vamos a ponerlo alrededor de los 16, 17 años a los 30, 35 años. En esa etapa comúnmente es donde el grueso de la población desarrolla, si es que lo va a desarrollar, el trastorno depresivo. Pero aquí también quiero hacer un hincapié en este punto. No quiero que creas que todo adolescente, por ende, porque tiene etapas bajoneadas, es por ende un depresivo. No. Aquí es justamente lo que quiero llegar. El término depresión se utiliza muy a menudo para hablar de un estado de ánimo, como te digo, bajo, aplanado, una pérdida de interés, desánimo, falta de motivación. Y no por fuerza estamos diciendo que tenga un trastorno, simplemente estamos mal ocupando una palabra. Estamos hablando de una persona que no tiene estímulo, que tiene vamos a decirlo así, una desmoralización, que tiene pena, que tiene pesar. Pero no por fuerza estamos hablando de una persona deprimida. Y esto porque es muy importante. Porque una persona con frustración, desmoralizada, con pena, va a tener un estado de ánimo bajo. Todos en nuestro día a día, y si no me crees, está el video que acabo de hacerles, que es Todos nos caemos, que lo subí hace como un mes. Ahí les explico, ¿no? Que todos pasamos por cosas cotidianas que nos tiran el estado de ánimo, que nos llevan a un estado de desánimo, de apaciguamiento, de aplanamiento, de falta de deseo, de falta de ganas. Pero no por fuerza significa que estemos deprimidos, simplemente quiere decir que en ese momento estamos apagados, vamos a ponerlo así. Es muy importante entender que esto es a partir de la vida cotidiana. La vida te patea, acuérdate, también está ese video por ahí. La vida no te va a tratar bonito porque la sociedad y la circunstancia es apremiante. Justamente en el en vivo pasado hablábamos mucho de cómo está la situación en toda América Latina, cómo hay gente que está luchando literalmente por su vida el día de hoy, y claro que van a estar frustrados, desmoralizados, con pena, con culpa, con tristeza, con llanto fácil, y no por eso quiere decir que están en depresión. La circunstancia que están viviendo obliga a que estén estos síntomas, ¿estamos de acuerdo? Pero, y este pero es muy importante, el bombardeo constante de este estilo de experiencias, del estrés cotidiano de este estilo, de situaciones negativas constantes, sí son un factor que puede predisponer a que se active un trastorno depresivo. Obviamente eso mientras más vulnerable seas a este tipo de cosas. La vulnerabilidad, ¿a qué se debe? Se va a deber a dos factores básicamente, ¿no? Número uno, que tengas antecedentes reales de parientes directos con trastornos depresivos o trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Y por otro lado, el consumo que tengas consumo de algunas drogas, alcohol, de manera constante y cotidiana, también te va haciendo vulnerable. Así como algunos desequilibrios bioquímicos que se generan, como ya lo dije anteriormente, por otras enfermedades, ¿no? A nivel de origen, se desconoce pues cuál es la exacta causa del trastorno depresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la psicología, pues cada persona va a ser diferente y su química interna va a ser diferente, su equilibrio interno va a ser diferente. Pero sí se tiene muy claro que el factor depresivo o el factor que desencadena un trastorno depresivo tiene directamente que ver con factores de corte genético y de corte ambiental. Es decir, la herencia que traes pesa. Vuelvo a lo que dije hace rato. Si en tu familia hay personas diagnosticadas con trastornos del estado de ánimo, eso automáticamente quiere decir que cualquier persona directa, descendiente
o lateralmente relacionada con esta persona, consanguínea, tiene una predisposición. Predisposición no quiere decir que esté el trastorno activo, simplemente quiere decir que tiene cierta vulnerabilidad hacia el trastorno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto por qué ocurre? Bueno, finalmente está ahí en tu genética marcado. Otra de las razones o los motivos que puede llevar o conllevar un estado depresivo, por ejemplo, es el estado de las concentraciones de neurotransmisores o de lo que son todos los procesos endocrinos. Si tienes, por ejemplo, parientes que tengan trastornos del endocrino, automáticamente puede haber una tendencia, una correlación con estados o trastornos depresivos, ¿sí? Porque hay una modificación de la química interna, hay un desequilibrio y una desregularización de este. También puede estar implicado factores psicosociales. A mayor cantidad de estrés en la vida cotidiana, mayor desgaste de nuestra capacidad. Acuérdense que siempre les hablo de tratar de volver a nuestro centro para no perder este equilibrio, ¿no? Hemos hablado del burnout. Bueno, el burnout también sería una antesala de un trastorno depresivo, ¿sí? Obviamente, de los factores que mayor estrés nos causan son las pérdidas, lo que serían el que te corran del trabajo, el que termine contigo tu novia, el que te divorcies, la muerte de algún familiar querido. Todo eso van a ser predisposiciones a que se abra la puerta a generar un trastorno depresivo mayor. Todos tenemos pérdidas y todos tenemos estados de ánimo depresivo, pero no quiere decir que todos quedemos con un trastorno de depresión. ¿Ok? Esto es muy importante entender. Ahora bien, también tenemos que tomar en cuenta que una persona que ya tuvo en algún momento un episodio depresivo mayor o de alguno de los otros tipos de depresión es una persona directamente vulnerable y que tiene un riesgo muy alto de volver a sufrir un segundo episodio. Un episodio, para que entendamos este cachito que acabo de decir, es el tiempo que dura todo un ciclo de estado depresivo, ¿sí? Ojo, ya aquí hablando a nivel trastorno, donde se cumplen todos los síntomas de su inicio a su fin, ese es un episodio. Y en una persona que sufre de un trastorno de depresión, automáticamente un trastorno es la suma de múltiples episodios a lo largo de la historia de este paciente. ¿Estamos de acuerdo? El episodio es el evento que se inicia y se termina, o el evento que se inició y que está en proceso en este momento. Ese es el episodio. Entonces, una persona que ya ha sufrido un episodio de depresión, de cualquier subtipo de depresión, automáticamente es más vulnerable a que lo viva, ¿no? Por ende, también es importante que el estilo de personalidad va a contar mucho con el cómo nos vamos a ver afectados por el trastorno depresivo. Si eres una persona rígida, con tendencias a la ansiedad, que no te desarrollas fácilmente a modo social, automáticamente tienes una tendencia enorme a desarrollarlo. No quiere decir que estás condenado a que así sea, simplemente hay una tendencia a que así sea. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante. Es importante porque es como lo vamos a ir viviendo. Ahora, para entender que no todo es depresión, también tenemos que ver que hay muchas otras cosas, muchas otras enfermedades, muchas otras situaciones que nos generan estados de ánimo de corte depresivo. Por ejemplo, trastornos tiroideos y suprarrenales, tumores encefálicos, ¿no? Benignos y o malignos, accidentes cerebrovasculares, el VIH, las enfermedades de Parkinson, la esclerosis múltiple. Todos estos generan y causan síntomas de estilo depresivo y hasta puede parecer tener una depresión de corte mayor, un trastorno, pero son concomitantes con estos otros trastornos, ¿no? O enfermedades. Ahora bien, para entender la depresión tenemos que entender que la depresión, una de las maneras de diagnosticar es comprendiendo sus síntomas y sus signos. La depresión lo primero que va a hacer es generar una falla en el cómo te mueves y en el cómo piensas, en el cómo interactúas con tu entorno, ¿sí? Hay una falta de la concentración, hay un cansancio, hay pérdida de deseo sexual,
Hay pérdida del interés y del placer que se siente en las cosas y actividades que comúnmente te lo daban, ¿sí? Hay alteraciones en tu sueño, hay alteraciones en tu apetito, ¿sí? ¿Qué significa esto? Alteración quiere decir que o tengo mucho sueño o pierdo el sueño y entro en insomnio. Alteración del apetito quiere decir que o como mucho o ya no como. Hay llanto fácil, hay pensamientos de muerte, pensamientos de ideación suicida y en algunos casos puede haber intentos suicidas. ¿Sí? Eh, ¿Qué te puedo decir? Se pueden presentar síntomas propios de otro tipo de trastornos, como lo que sería la ansiedad o crisis de pánico, que coexisten con mucha frecuencia con el trastorno depresivo. Y bueno, una de las cosas que vamos a ver, como ya te dije, este tipo de síntomas y de estado, lo que hacen es afectar cómo funcionas en el mundo. Entonces también va a afectar lo que se te antoja probar. Muchas veces vamos a encontrar personas que tienen este tipo de trastornos que comienzan a consumir el cigarro, comienzan a volverse fumadores o comienzan a padecer de alcoholismo o comienzan a hacer uso y abuso de drogas recreativas. ¿Por qué? Porque inconscientemente están buscando algún químico que venga a equilibrar su estado mental, su estado emocional. Esto es bien importante y con esto voy a cerrar el video. Lo primero que tenemos que observar es cómo el estado de tristeza, el estado de frustración, el estado de pena, de congoja, comienza a alterar tu funcionamiento en la vida cotidiana. Porque a partir de ahí es de donde podemos comenzar a ver si sí estamos cayendo en este tipo de trastornos. Por mi parte hasta aquí va a ser todo. Te dejo un abrazo enorme. Recuerda, si no te mueves te mueres. Y de ti depende si tu vida va a ser llena de este estado negativo, bajo, aplanado, o si quieres trabajar en ti, cuidar de ti y enfocarte en vivir plenamente. Para eso, como siempre, mi correo electrónico está de este lado, para que me puedas escribir y empieces tu proceso terapéutico, que será un placer trabajar contigo. Te dejo un abrazo muy grande y como siempre, disfruta mucho. Hasta luego.